En un apacible vecindario de Bolivedi, Clara, una niña de cabellos dorados y risueños ojos azules, paseaba despreocupadamente con su leal perro Max. La tarde bañaba el paisaje con una luz cálida y suave, el tipo de luz que hacía que todo pareciera más tranquilo, más feliz. Max, un perro de pelaje castaño, siempre vibrante de energía, trotaba con entusiasmo al lado de Clara, moviendo su cola como si compitiera con el viento. Sus ojos brillaban con la emoción del paseo, y sus patas pisaban el suelo con la agilidad propia de un explorador. El vecindario estaba lleno de vida, las casas, con sus jardines bien cuidados y repletos de flores coloridas, reflejaban la paz de la primavera. El aire olía a césped recién cortado, a tierra húmeda después de la lluvia, y a flores que brotaban en cada esquina. Las risas de niños jugando en las calles y el canto de los pájaros eran el telón de fondo perfecto para aquella tarde perfecta. De repente, en medio de toda esa serenidad, Max se detuvo en seco, tensando su cuerpo con una rigidez que rara vez mostraba. Sus orejas se alzaron y su nariz comenzó a moverse frenéticamente, olfateando el aire con una urgencia que no pasaba desapercibida. Clara, sorprendida por la inusual reacción de su amigo de cuatro patas, sintió como su corazón daba un pequeño brinco. Sabía que Max no solía actuar de esa manera sin razón, así que se agachó a su nivel, acariciándole suavemente la cabeza para calmarlo, mientras miraba a su alrededor, tratando de entender que había captado la atención del perro. Fue entonces cuando Clara vio algo que la dejó helada por un momento. A la sombra de un árbol, en un rincón polvoriento junto a la carretera, se encontraba un pequeño gatito. Sus ojos enormes, de un verde profundo y vibrante, la miraban con una mezcla de miedo y esperanza. El pobre animal estaba sucio, su pelaje grisáceo enmarañado y lleno de polvo, y su delgado cuerpo temblaba de frío y agotamiento. Parecía completamente solo, abandonado a su suerte. Clara sintió como su corazón se encogía al ver la fragilidad del pequeño ser. Aquel minúsculo animal no era mucho más grande que una de las manos de la niña, pero sus ojos reflejaban una tristeza que la conmovió profundamente. Cada pequeño maullido que emitía resonaba como un grito silencioso de ayuda, que llegaba directo al corazón de Clara. Un impulso de protegerlo la invadió de inmediato, y sin pensarlo dos veces, decidió que no podía dejarlo ahí. Se arrodilló con cuidado, acercándose lentamente para no asustarlo. Max, que seguía observando con curiosidad y cautela, se mantuvo a su lado, olfateando el aire y observando cada movimiento de Clara. El gatito dio un paso hacia atrás, sus diminutas patas retrocediendo temerosas, pero Clara susurró suavemente, intentando calmarlo con su voz suave y tranquilizadora. Después de unos momentos de duda, el pequeño felino pareció rendirse al cansancio y permitió que Clara lo recogiera en sus brazos. Su cuerpo, delgado y frágil, se acurrucó contra el pecho de la niña, buscando refugio en su calor. Sin dudarlo, Clara envolvió al gatito en su chaqueta, dándole el mayor calor que podía ofrecerle. El gatito, sintiendo la calidez de su nueva protectora, se relajó por completo, cerrando los ojos con un suspiro de alivio. Mientras tanto, Max observaba con su leal mirada, asegurándose de que todo estaba bajo control. Clara acarició con ternura la cabeza del pequeño felino, mientras una sonrisa de satisfacción se dibujaba en su rostro. Con el gatito bien protegido en sus brazos, Clara y Max comenzaron el camino de regreso a casa. Mientras caminaban por las tranquilas calles de Bolivedi, Clara no podía dejar de pensar en lo que el pequeño animal había sufrido. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Por qué estaba solo? Su mente se llenaba de preguntas, pero también de la certeza de que, a partir de ese momento, ese pequeño ser tenía un nuevo hogar. Sabía que no sería fácil, pero no podía abandonar a un animal que claramente necesitaba ayuda. Max, por su parte, se mantenía cerca, como siempre, pero de vez en cuando echaba un vistazo curioso al paquete que Clara llevaba entre sus brazos. Su cola se movía lentamente, y aunque no entendía del todo la situación, confiaba en que Clara sabía lo que hacía. El vínculo entre la niña y su perro era tan fuerte que Max no necesitaba más explicación. Si Clara había decidido proteger al pequeño, entonces él también lo haría. Cuando finalmente llegaron a casa, Clara corrió a la cocina para encontrar algo con lo que alimentar al hambriento gatito. Su madre,
al ver al nuevo integrante en brazos de Clara, mostró una mezcla de sorpresa y ternura. No había pasado mucho tiempo desde que Clara rescató a Max de la calle, y ahora parecía que su corazón compasivo había encontrado a otro ser necesitado. Su madre, aunque un poco preocupada por la nueva responsabilidad, no pudo evitar sonreír ante el amor y la ternura que Clara mostraba hacia el pequeño felino. Los días siguientes fueron un torbellino de nuevas experiencias para Clara, su madre y Max. El gatito, al que Clara decidió llamar Simba, rápidamente se acostumbró a la calidez de su nuevo hogar. Su pelaje comenzó a brillar con salud, y su apetito, inicialmente débil, se volvió insaciable. Cada vez que Clara o su madre servían comida, Simba corría emocionado hacia su plato, devorando cada bocado con un fervor que dejaba a todos asombrados. Su crecimiento fue rápido, más de lo que cualquiera en la familia había anticipado. Sus patas, antes delicadas y pequeñas, se alargaron y robustecieron. El pelaje gris que una vez había estado enmarañado se tornó espeso y brillante, y su agilidad, ya evidente desde el principio, aumentaba día a día. Simba no era como cualquier otro gato que Clara había conocido. A medida que pasaban los días, su energía desbordante y su curiosidad innata lo llevaban a explorar cada rincón de la casa, subiendo y bajando de los muebles con una gracia felina que fascinaba a Clara, pero también empezaba a inquietarla. Había algo en la forma en que Simba se movía, en sus saltos precisos y en su mirada intensa, que la hacía preguntarse si realmente conocían al animal que habían rescatado. Max, aunque leal como siempre, comenzaba a mostrar signos de incomodidad. Su instinto lo mantenía en alerta cada vez que Simba se acercaba demasiado, y aunque el felino aún mostraba comportamientos juguetones, había una fuerza creciente en sus movimientos que Max no podía ignorar. Clara, siempre observadora, notó el cambio en la dinámica entre Max y Simba, pero decidió no preocuparse demasiado. Después de todo, Simba seguía siendo el pequeño gatito que había rescatado aquel día junto al camino, ¿verdad? Al llegar a casa, Clara comenzó a preparar todo para recibir al gatito. Sabía que tenía que actuar con rapidez para asegurarse de que el pequeño estuviera bien cuidado y recuperara fuerzas. Primero, preparó una pequeña cama con una manta suave y cálida en una caja que encontró en el armario. La caja, con sus paredes acolchadas, sería el refugio perfecto para el pequeño. Mientras Clara se dedicaba a hacer esto, Max se acercaba de vez en cuando, olfateando con interés y mostrando su evidente curiosidad por el nuevo miembro de la familia. Clara se aseguró de que Max no se acercara demasiado, para no asustar al gatito que aún estaba temblando y nervioso. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el pequeño gato, aunque asustado por la presencia del perro, parecía relajarse al notar la actitud tranquila de Max. Clara, conmovida por la valentía del gatito y preocupada por su bienestar, preparó un biberón con leche tibia. Sabía que el pequeño necesitaba alimentarse para recuperar la energía que había perdido durante su tiempo en la calle. Con el biberón en mano, Clara se acercó suavemente al gatito, que ya había comenzado a explorar su nuevo entorno. El pequeño, aún con la mirada temerosa, parecía captar el aroma de la leche y se acercó con cautela. Clara lo sostuvo con delicadeza, y el gatito comenzó a beber con avidez. La leche tibia parecía ser una fuente de consuelo y satisfacción para él, y cada sorbo lo acercaba más a una sensación de seguridad y cuidado. Mientras el gatito bebía, Clara no podía evitar sonreír, sintiendo un profundo alivio al ver que el pequeño estaba comenzando a estabilizarse y a mostrar signos de mejoría. La noche pasó tranquila, y Clara, exhausta pero satisfecha, se sentó junto al gatito y Max, esperando que el nuevo miembro de la familia se adaptara a su nuevo hogar y a las personas que lo habían acogido con tanto cariño. Con el paso de los días, el pequeño gatito se fue adaptando a su nuevo hogar con una rapidez que sorprendió a Clara y a su familia. Lo que al principio parecía un ser frágil y temeroso, pronto se convirtió en una parte entrañable de la familia. Clara y Max se encariñaron profundamente con el pequeño felino, observando con satisfacción cómo comenzaba a florecer en un ambiente lleno de amor y cuidados. El gatito, a pesar de sus inicios difíciles, mostraba señales de una creciente confianza y comodidad. A medida que el tiempo avanzaba, el gatito empezó a crecer de manera notable. Sus primeras semanas en la casa lo habían transformado de un pequeño ser vulnerable en un felino enérgico y vivaz. Sin embargo,
Clara y su familia comenzaron a notar que su crecimiento venía acompañado de características un tanto inusuales. Mientras que el aspecto del gatito se tornaba cada vez más robusto, su comportamiento se desviaba de lo que uno podría esperar de un gato doméstico típico. El apetito del gatito era insaciable. No importaba cuánta comida le dieran, siempre parecía estar buscando más. Clara y su familia habían investigado lo suficiente para asegurarse de que el felino recibiera una dieta balanceada y nutritiva, pero ni los platos más elaborados lograban saciar su hambre interminable. Era como si siempre tuviera espacio para un bocado más, y cada vez que alguien se acercaba a la cocina, el pequeño corría, restregándose contra las piernas de los miembros de la familia, maullando con insistencia y mostrando una adorable mezcla de carisma y determinación. Al principio, pensaron que simplemente se trataba de un comportamiento típico de un gatito con mucha energía, pero a medida que los días pasaban, Clara empezó a notar que había algo más. La fascinación del gatito por el agua también era algo que los intrigaba profundamente. Mientras que la mayoría de los gatos domésticos evitaban el agua, este pequeño felino parecía tener una conexión especial con ella. No solo se limitaba a beber de su plato de agua, sino que disfrutaba chapoteando con sus patas, creando pequeños charcos en el suelo que luego intentaba cazar. Cada vez que Clara llenaba el fregadero, el gatito corría emocionado, estirando sus patas para alcanzar el agua y jugar con ella, a veces incluso metiéndose dentro como si fuera una piscina. Había algo casi hipnótico en cómo perseguía las gotas, como si cada una fuera un juego fascinante e inagotable. Para Clara y su familia, esto no solo era una rareza, sino también una fuente constante de diversión. Los niños reían cada vez que veían al gatito en una nueva sesión de juego acuático. El felino no solo mostraba un apetito voraz y un amor peculiar por el agua, sino que también desbordaba energía. Su habilidad para correr por la casa y trepar los muebles con una agilidad sorprendente era algo que nunca dejaba de asombrar a Clara y a su esposo, Max. No había rincón en el que no hubiera dejado su huella. Desde las cortinas hasta los armarios más altos, el gatito encontraba la manera de explorar cada espacio. Su destreza para saltar de un lugar a otro era casi acrobática, y su habilidad para evitar caerse o romper objetos dejaba perpleja a la familia. Es como si tuviera alas invisibles, pensaba Clara a menudo, mientras lo veía correr por la casa a una velocidad asombrosa, pasando de una habitación a otra como un rayo, dejando una ráfaga de aire a su paso. A medida que el gatito crecía, Clara y su familia comenzaron a darse cuenta de que no se comportaba como cualquier gato doméstico. Su energía parecía no tener límites y sus juegos se volvían cada vez más elaborados. Le encantaba acechar pequeños juguetes como si fuera un cazador experimentado. Pasaba largos ratos en el jardín, escondido entre las plantas, esperando pacientemente el momento perfecto para abalanzarse sobre algún insecto desprevenido. Clara lo observaba desde la ventana, admirando la precisión de sus movimientos. Cada salto, cada zarpazo, parecía estar calculado con una precisión milimétrica, como si el pequeño felino estuviera siempre en perfecta sintonía con su entorno. Pero lo que más impresionaba a Clara no era solo la energía del gatito, sino su inteligencia. Aprendió rápidamente las rutinas de la casa, como si estuviera estudiando cada movimiento de la familia. Sabía exactamente cuándo era la hora de comer, cuando Max regresaba del trabajo y cuándo era el momento de acurrucarse en el sofá para una tarde tranquila. No era raro que se adelantara a los movimientos de la familia, apareciendo en la puerta justo cuando alguien estaba a punto de salir o en la cocina antes de que Clara siquiera pensara en preparar la cena. Esta sincronía casi telepática se convirtió en una fuente constante de asombro y diversión para todos. A pesar de todas sus peculiaridades, el gatito se había ganado el corazón de la familia. Clara y Max, junto con sus hijos, lo aceptaron con todas sus singularidades, y aprendieron a disfrutar cada momento compartido con él. Aunque su comportamiento no era el típico de un gato doméstico, su lealtad y cariño eran inquebrantables. Siempre se mostraba agradecido por cada caricia, cada comida y cada minuto que pasaban juntos. Era como si entendiera que había encontrado un hogar donde era amado y protegido. 3 meses después de que Clara y su familia acogieran al pequeño felino, llegó el día de la revisión veterinaria.
Aunque Clara estaba segura de que todo estaba bien, había algo en el comportamiento del gatito que no dejaba de sorprenderle. Su crecimiento había sido mucho más rápido de lo que esperaban, y su energía parecía no disminuir. El veterinario, un hombre experimentado y apasionado por los animales, recibió al felino con una sonrisa, pero pronto su rostro mostró una expresión más seria a medida que avanzaba con el examen. Clara notó ese cambio en su semblante, y un leve nudo en el estómago comenzó a formarse. Después de una serie de pruebas, el veterinario se volvió hacia Clara y su familia con una expresión mezcla de sorpresa y delicadeza. «Parece que tenemos algo interesante que contarles», comenzó. Clara y Max se miraron, intrigados. Este gatito que han estado cuidando con tanto amor no es en realidad un gato doméstico común. Lo que tienen aquí es un gato montés. El silencio en la habitación fue palpable. Clara, sorprendida, intentó procesar lo que acababa de escuchar. ¿Un gato montés? ¿Cómo era posible? El veterinario continuó explicando que los gatos monteses suelen ser más grandes y tienen una naturaleza mucho más salvaje que los gatos domésticos. Aunque este tipo de animal requiere cuidados especializados y suele ser más independiente, el felino que habían adoptado se había adaptado sorprendentemente bien a la vida familiar. Clara y Max, aunque sorprendidos, no pudieron evitar sentir una profunda admiración por el pequeño felino, que había mostrado una capacidad extraordinaria para integrarse en su hogar, a pesar de su naturaleza salvaje. A medida que las semanas continuaron, la familia se ajustó a la nueva realidad. Sabían que tendrían que hacer algunos cambios para asegurarse de que el gato montés se mantuviera sano y feliz, pero su amor por él no flaqueó en absoluto. Clara sentía una conexión especial con el felino, que parecía compartir con ella un entendimiento silencioso. A pesar de su origen salvaje, el gato montés seguía acudiendo a ella en busca de caricias y compañía, acurrucándose en su regazo cada noche como lo había hecho desde el principio. El gato seguía creciendo, y con su tamaño aumentaba también su energía. Pero, a pesar de todo, Clara y su familia no dejaron de admirar la majestuosidad de su comportamiento y su espíritu indomable. Lo que comenzó como un simple rescate se había transformado en una historia de amor y adaptación, una prueba de que, incluso en los entornos más inesperados, el cariño y el respeto pueden vencer cualquier barrera. La relación entre Clara y el gato montés se convirtió en un testimonio vivo del poder del amor y la conexión que puede surgir entre seres de diferentes naturalezas. Desde el día en que Clara lo rescató, ese pequeño felino, que al principio parecía frágil y desamparado, había encontrado en ella un refugio. Pero ahora, meses después, se había convertido en algo mucho más, un vínculo profundo que trascendía las barreras entre lo salvaje y lo doméstico. Con el paso del tiempo, el gato montés comenzó a crecer a un ritmo sorprendente, como si cada día absorbiera más del entorno cariñoso que lo rodeaba. Su transformación fue tan notable que Clara y su familia no podían dejar de maravillarse ante la impresionante envergadura del felino. De aquel diminuto gatito asustado que encontraron junto al camino, ahora emergía un majestuoso ser, con un pelaje denso que brillaba bajo el sol y unos ojos que habían dejado atrás el miedo para reflejar seguridad y lealtad. A pesar de su tamaño imponente, el gato montés seguía mostrando el mismo cariño por Clara. Era un amor que parecía más grande con cada día que pasaba, como si su tamaño físico solo intensificara el afecto que sentía por su joven amiga. Cada noche, el felino seguía buscando el calor de Clara, recostándose a su lado y, a veces, ocupando más de la mitad de la cama con su enorme cuerpo. Y a pesar de lo que cualquier persona podría pensar de una criatura salvaje, Clara seguía acariciándolo con la misma ternura que cuando era un diminuto gatito. A su lado, él ronroneaba suavemente, acurrucado en su regazo como si, en el fondo, siguiera siendo ese pequeño felino necesitado de protección. Pero la verdadera sorpresa no solo vino del crecimiento físico del gato montés. A lo largo de los meses, la conexión entre Max y el felino, que al principio Clara y su madre habían observado con cierta preocupación, se fue fortaleciendo hasta convertirse en una amistad inquebrantable. Max, el perro leal y protector de Clara, había aceptado al gato montés desde el primer día, pero con el paso del tiempo, su relación había evolucionado. Ahora, a pesar de que el tamaño del felino superaba incluso al de Max, el perro lo trataba con la misma devoción y camaradería que siempre había mostrado.
Los dos animales pasaban horas jugando en el jardín, persiguiéndose mutuamente en un juego interminable de carreras y brincos. A veces, el gato montés acechaba a Max entre los arbustos, moviéndose con la gracia silenciosa de un cazador experimentado. Max, por su parte, respondía con un ladrido juguetón y una carrera rápida, aceptando el desafío con alegría. Ver a esos dos compañeros de diferentes naturalezas interactuar de esa manera llenaba de alegría el corazón de Clara. A pesar de sus diferencias, los dos animales habían encontrado una manera de comunicarse y de coexistir, creando un equilibrio único en el hogar. Con cada día que pasaba, el gato montés se convertía en una parte más fundamental de la vida de Clara y su familia. Lo que alguna vez fue un hogar tranquilo y predecible, ahora estaba lleno de vitalidad, de momentos impredecibles, y de la constante presencia del felino, cuya naturaleza salvaje se entrelazaba de manera casi mágica con la vida familiar. La familia había aprendido a aceptar no solo el tamaño imponente del gato, sino también su naturaleza. Aunque su comportamiento seguía teniendo rastros de lo salvaje, como su manera de cazar insectos en el jardín o de trepar con destreza a los árboles más altos, su lealtad hacia Clara y Max nunca flaqueó. A veces, Clara se quedaba mirando al gato montés desde la ventana, mientras él se movía ágilmente entre las sombras del jardín, explorando cada rincón como si fuera su territorio personal. Había una majestuosidad en sus movimientos, una belleza salvaje que Clara no podía dejar de admirar. A pesar de las advertencias que alguna vez recibieron sobre los riesgos de mantener un animal salvaje en casa, Clara sabía que el gato montés era parte de su vida de una manera que trascendía lo racional. Era como si, desde el primer momento en que se encontraron, hubieran estado destinados a estar juntos. La relación entre Clara, Max y el gato montés se volvió una fuente de aprendizaje para toda la familia. Aprendieron a abrazar no solo las diferencias entre ellos, sino también a encontrar belleza en lo inesperado. El hogar se había transformado en un espacio donde lo salvaje y lo doméstico convivían en armonía, y donde las diferencias no eran vistas como obstáculos, sino como oportunidades para profundizar el amor y el entendimiento. Los momentos más entrañables eran aquellos en los que Max y el gato montés jugaban juntos al atardecer, cuando el sol dorado bañaba el jardín con una luz suave y cálida. A pesar del tamaño imponente del felino, sus juegos con Max eran siempre gentiles, como si entendiera la necesidad de mantener la paz. A veces, Clara se unía a ellos, corriendo junto a sus dos amigos, riendo mientras ambos la rodeaban, saltando con energía y alegría. Eran momentos en los que todo parecía perfecto, en los que las barreras entre especies se desvanecían y lo único que quedaba era la conexión pura entre tres seres que se amaban profundamente. El gato montés, a pesar de su naturaleza salvaje, había encontrado su lugar en el hogar de Clara. Su presencia, aunque a veces desafiante, se convirtió en un recordatorio constante de que el amor y la lealtad no conocen límites. Cada día que pasaba, Clara se sentía más agradecida por haber encontrado a ese pequeño ser junto al camino, y por haberlo acogido en su vida sin saber el impacto tan profundo que tendría en su mundo. Con el paso del tiempo, Clara y su familia notaron que el gato montés comenzaba a mostrar un comportamiento diferente. Aunque seguía siendo el compañero leal y cariñoso que habían adoptado, su naturaleza salvaje se hacía cada vez más evidente. Sus ojos, una vez tranquilos y juguetones, ahora se fijaban con anhelo en el horizonte, como si sintiera la llamada de la naturaleza, un instinto que ningún amor podría contener para siempre. Un día, Clara comprendió lo inevitable. Se dio cuenta de que, aunque lo amaba profundamente, el gato montés no pertenecía completamente a su mundo. Él necesitaba regresar al lugar al que siempre había pertenecido, la naturaleza, libre y salvaje. La familia, aunque con el corazón apesadumbrado, decidió darle la libertad que tanto parecía buscar. Sabían que mantenerlo con ellos no sería justo ni para él ni para su espíritu indomable. La despedida fue dura. Clara acarició el pelaje espeso del felino una última vez, sintiendo la fuerza y la energía bajo su mano, recordando los momentos en que él era solo un pequeño gatito frágil y desamparado. Max, el fiel perro que había sido su compañero inseparable, también parecía comprender. Se mantuvo cerca, observando en silencio, su cola moviéndose suavemente en señal de aceptación. Finalmente, Clara abrió la puerta del jardín, y el gato montés,
después de unos momentos de incertidumbre, se giró hacia ella con una última mirada. Era una mezcla de agradecimiento y adiós, como si entendiera el sacrificio que estaba haciendo por él. Luego, sin más, desapareció entre los árboles, volviendo al lugar donde su instinto lo llevaba. Aunque la casa se sintió más vacía sin él, Clara supo que había hecho lo correcto. La lección que le dejó ese gato montés fue clara: a veces, el amor significa dejar ir, entender que algunos vínculos no pueden ser forzados a permanecer. El cariño que compartieron, sin importar lo breve, quedaría para siempre grabado en su corazón. Y así termina esta historia. Si te conmovió, no olvides suscribirte para seguir acompañándonos en más relatos emocionantes y llenos de aprendizaje. Gracias por estar aquí, y recuerda, el verdadero amor no tiene fronteras, ni límites, ni condiciones. Nos vemos en el próximo vídeo.